Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a crear la madera que veis aquí en pantalla en Substance Designer, totalmente procedural. Y la he creado a partir de unos consejos que he visto en la gente de Naughty Dog, que tiene cuentas de ArtStation y van haciendo texturas, algunas las suben y van explicando algunos tics, algunos consejos sobre cómo las hacen y hacen algunos tutoriales y gracias a esos consejos he podido crear esta textura. Vale, cosas a comentar. Podemos empezar a crear una textura creando primero el mapa de normales y después, desde el mapa de normales, a partir de ahí, sacar el mapa de color. Sin embargo, yo lo que he hecho para tener toda esta variación de color es ir creando capas de color. Creas una capa de color, creas otra tonalidad de color y mediante una máscara lo combinas y tienes esta diferencia. Y después otra cosa también muy importante que he visto es que dicen que cuando creas una textura tienes que ponerle mucha gama cromática. La naturaleza no tiene solo una gama. No es eso que dices, madera, vale, marrón. No, sino que tiene mucha más gama de color. Tiene verdes, tiene amarillos, tiene azules, tiene un poco de todo. Así que tenemos que jugar con toda esta gama de colores para que quede una textura realista. Con dominancia de color marrón, porque es madera y sobre todo tiene marrón, pero también tenemos que añadir otras tonalidades para simular pues cosas como musgo y suciedades que son de otro color que tienen las texturas y que si no se las ponemos pues no va a quedar realista. Vale, vamos a ello. Voy a quitar el mapa de normales y el roughness y vamos a empezar a construirla de cero. Voy a crear un uniform color para el roughness para que podáis verlo sin distracciones. Vale, esta sería la textura pura, el color. Vamos a ir parte por parte. Voy a poner la primera capa. ¿Vale? ¿Veis cómo cambia? ¿Veis la necesidad de ir poniendo capas y capas? Una sola capa pues es súper falsa, tiene muy poco detalle. Esta primera capa la he creado a partir de un vertical noise que he creado un gradient dynamic para crear este tipo de vetas tan características de la madera. Y este nodo tiene dos inputs, uno para las vetas y otro para crear este detalle. Normalmente aquí no ponemos este tipo de procedurales que tienen mucho detalle, sino que deberíamos poner un procedural tipo Perlin Noise que tiene muy poco detalle, así muy desenfocado, para conseguir este efecto. ¿Veis la diferencia? Esto se parece mucho más a esto, tiene demasiadas, pero yo en este caso he querido hacerlo así. Y tenemos el parámetro para jugar un poco con la cantidad de las vetas y tal. Yo lo he dejado más o menos así. Ya vas jugando hasta que encontréis lo que os gusta a vosotros. Y después de esto, le he creado un gradient map. Y lo que hago yo cuando creo un procedural para darle textura es coger una imagen de referencia, una imagen que tenga la tonalidad que yo quiero, y hago un peak gradient. Esto lo que hace es analizar los colores de la imagen y te los plasma en tu gradiente. Esto es muy potente porque puedes tener la misma tonalidad que la imagen de referencia que tú escojas. Si necesitas hacer la textura de una piedra, no tienes que estar pensando ¿qué tonalidad tendría esta piedra? ¿Qué colores uso? Sino que coges la imagen de referencia, peak gradient, y él ya te coge la textura de la piedra, ya te coge esa tonalidad y te lo tiñe. Vale, esta sería la primera capa. Ahora vamos a por la segunda. Vamos a ver cómo se vería. Veis que le he añadido este detalle. Y lo he creado a partir de dos grunge map. He creado el 8 y el 7 y el 8 y los he combinado en un blend. Le he puesto modo añadir y he creado un grunge map. Digo, un gradient map. Y esta vez he cogido una textura de una tonalidad diferente, un marrón tirando a verdes. Bueno, tampoco tirando a verdes, pero muy desaturado y un poco más oscuro. Y he manipulado este último
nodo, digamos, y lo he puesto totalmente oscuro porque quería usarlo como máscara para el blend. Esta máscara la he combinado con otro grunge map en modo add y como veis actúa como una máscara. Las partes oscuras se ve la textura que tenía debajo y en las partes claras se ve la textura que tenía encima. Vale, hasta aquí fácil. Vamos a ver la siguiente capa. A ver si me deja seleccionarlo. Ahí. Vale, aquí le hemos añadido un poquito más de detalle. Lo he hecho a partir de dos grunge map, el 14 y el 15. Modo de fusión overlay en el blend. Una transformación 2D porque ya que es madera, ya que son betas, pues tenemos que estirar la mayoría de procedurales para que tengan este aspecto. Y aquí he cogido una textura distinta, un patrón diferente, así más marrón, un poco más oscuro y muy desaturado. Y he creado manualmente estos tonos un poco más azulados, aquí un tono un poco más verde, para darle esa variación cromática que os he explicado antes. Y después he creado esta máscara, transformación 2D. Esto lo he hecho para darle un poco de variación, para que no... Como solo tenemos dos procedurales de madera, para darle un poco de variación, para que no estén siempre en el mismo sitio, que se note que es el mismo procedural, ¿vale? Era solo para darle un poco de variación. Y he jugado con la opacidad. La he bajado un poco para que no me tape la textura que tengo debajo. Cuando hagáis este tipo de combinaciones, no dejéis siempre la opacidad a 1 porque os estáis comiendo totalmente la textura que tenéis debajo. Así que ponerlo en torno a 50, 60, dependiendo de cada textura y la máscara que pongáis. Vamos a por la siguiente capa. En este caso, le he añadido este tipo de detalle que queda tan bien. He creado este grunge map, he creado este BN Spots 1 y después he creado un Perlin Noise y como máscara y modo de fusión lo he dejado tal cual estaba, en copy. Una transformación 2D que hacía falta para que se parezca un poco más a madera y después he cogido una textura más marrón, más saturada, más tipo madera de toda la vida y después he vuelto a manipular, he jugado aquí con un tono más azulado, un tono más verde y aquí un tono amarillo para dar más variación cromática aún. Lo he combinado y he creado una máscara reutilizando procedurales que ya tenía. He reutilizado este y este, he combinado los dos con un modo de fusión multiplicar, después he hecho una transformación 2D para dar una variación distinta. Esto lo he hecho porque aquí tenía exactamente la misma máscara y si no le daba un poco de variación, pues el detallito volvía a caer sobre el mismo punto, así que tenía que cambiar esto. Después creamos un histogram scan que sirve. Es como un nodo de levels, pero en vez de tener 5 inputs, tenemos esos 5 parámetros en 2 solo. Y uno es el del contraste. ¿Veis cómo se nota? Cuando le doy más contraste, pues me remarca más estas zonas. Yo no lo quería así, que ahora lo voy a dejar en torno al 0,3. Y la posición 0 es negro, 1 es blanco, ¿vale? Y veis el cambio que va haciendo. Ya lo dejáis vosotros más donde queráis, donde os guste. He jugado también un poco con la opacidad para que no me mate la textura que tengo debajo. Siguiente capa. En este caso le he añadido estas fibras de madera que hacía falta porque esto es bastante abstracto. Le he añadido un poco de fibras de madera. Lo que he hecho ha sido crear estas fibras, he creado un gradient map, ¿vale? Esta textura no la he manipulado nada, he cogido una textura con bastante marrón y simplemente he creado un moisture noise y con el histogram range he manipulado, no quería que los negros fueran tan negros,
porque no quería que se viese totalmente esta parte, y más que nada la he hecho para lavar esta textura. Había demasiado contraste de color y quería que fuesen todo un poco más uniforme. Y he jugado con la opacidad otra vez, porque si no se veía demasiado exagerado, demasiado marcado. Más o menos así. Vamos a por la siguiente capa de pintura. Se nota poquito. Está hecha a partir de un Clouds Histogram Range. Esto lo he hecho para conseguir este efecto. Veis que si lo eliminaba, pues tenía un efecto que me gustaba, pero tenía muy poquito. Entonces, jugando con los niveles de esta imagen, he conseguido tener más detalle de este. Le he dado por un lado este color. Vale, esto es un disparate cromático. Le he puesto lila, le he puesto verde, le he puesto azul, le he puesto de todo, casi menos madera. Por eso ha sido muy sutil. Tiene una opacidad del 20%. Porque si ponía una opacidad de 1%, pues cantaba mucho. Entonces, es un pequeño detalle que le damos, para que tenga una variación. Pero no para que se note. Y después he usado esta máscara. Este Grunge Map. ¿Qué he hecho aquí exactamente? He utilizado esto como máscara. La parte blanca no quería que me afectara. Le he dado la vuelta. Lo he combinado con este Grunge Map. Y este es el efecto. Y solo nos queda por ver una capa. Vamos a conectarla. Y vemos que tiene un poco más de detalle. En esta ocasión lo que buscaba era dar un detalle más grande. Se ve muy plana, muy uniforme. Sí que en este caso juego con la máscara para que tenga unos detalles más marcados. Veis que es muy radical la máscara, tiene mucho contraste. Para este último he creado estas vetas de madera que las he combinado con este Grunge Map, el 5. Las he combinado, he creado un Gradient Dynamic, como ya os he dicho antes, para este detallito. Y le he dado un poco de blur, porque si no, como veis, el resultado era catastrófico. Esto no lo puedo usar en una textura. Así que tengo esto. Y después he creado el Gradient Map, ¿vale? He intentado que no tuviera muchos puntos para que no hubiese demasiado contraste, ya que la imagen tenía mucho contraste. He dicho, vamos a hacer pocos puntos, que si no se va a ver mal. Y lo he oscurecido un poco. Simplemente aquí el nodo de Hue, Saturation, Lighting, le he bajado un poco la luz, la luminosidad y ya está. Y lo he combinado con este procedural, que he estirado un poco, con una transformación 2D. Y hasta aquí tendríamos ya el mapa de color. Nosotros podríamos seguir añadiéndole capas y capas para dar más variación, pero yo he visto que ya me gustaba cómo lo tenía y me he quedado aquí. Ahora, una vez que tenemos esto, crear los demás mapas es lo más sencillo del mundo. Para crear el mapa de normales simplemente conectamos el mismo canal al mapa de normales y hacemos la transformación. Creamos un nodo que se llama normal y ya nos hace la transformación. Podemos jugar con la intensidad, aunque yo no podría ni mucho menos 3, sino que pondría en torno al 0,7%, ¿vale? Que no se vea muy exagerado porque si no me va a quedar muy falso. Y después he querido crear un detalle extra para el normal map. Y esto lo he hecho, tenía el normal, pues he creado un Hate Normal Blender. ¿Este nodo para qué sirve? Sirve para combinar la información del normal con un mapa de Hate, de desplazamiento. Y el mapa que me he creado de Hate es este. He creado estas vetas, que es el otro procedural que tenemos, le he dado un blur y después he creado este Crystal Noise. Y bueno, he vuelto a hacer el Gradient Dynamic para conseguir las fibras, el detalle característico. He creado otra vez este Grunge Map, el número 5, como veis hay que repetirlos porque hay muy pocos. Ya cuando aprenda un poco más sobre los FX ya veremos cómo crear nuestros propios procedurales para tener un poco más de variación, porque cuando haces una textura súper compleja acabas usando siempre los mismos y tienes que repetirlos. Un blend
Y como máscara le he puesto esto, un Fractal Stump 2 que he transformado. Y tenemos esto. Y después he creado otro Grunge Map, un Blend, en modo de fusión, Min Darken, Opacity, se la he bajado, porque si no me mataba todo el detalle que tenía, bueno, y que tampoco es bonito como queda. Solo quería añadirle un poco de detalle. Y simplemente conectamos esto en el Height, y si no veis el resultado es porque tenéis que darle una intensidad en el mapa de normales. Vale, y veis que esto es totalmente independiente del color. Esto vendría muy bien hacérselo si estuviésemos trabajando para la textura de un árbol, que hay métodos para crear cortezas que se parezca a la corteza de un árbol, ya haremos un tutorial sobre eso, aunque en este caso no quiero una textura de una manera tan agresiva, sino que quiero algo en torno al 1%, 1 y poquito. ¿Vale? Y ya estamos. Ahora solo falta el roughness, que es lo de menos. Conectamos. Y como quiero que las partes oscuras de la imagen reflejen menos, voy a invertirlo. Hacemos Invert Grayscale. Así ya nos lo transforma en escala de grises. Y vamos a crear un nodo de... A ver si lo escribo bien. Histogram Range. Que esto es como un nodo de levels, pero solo tiene estos dos parámetros. El parámetro de la posición. Controla lo oscuro que es la textura. Por lo tanto será más lisa y reflectará más. Y lo blanca que es. Y aquí el rango es la variación. Si se lo bajo a 0 es una textura totalmente plana, si se lo subo a 1 pues tiene más contraste. A mí me gusta dejárselo normalmente y dependiendo en este caso se lo dejo a 1, que tenga la máxima variación posible. Y después la posición. La posición es un tema que la gente suele hacerlo bastante mal. Solemos hacerlo bastante mal, sobre todo cuando estamos empezando. Nos gusta que las cosas tengan ese especular, ese reflejo. Decimos, uy, ¿cómo me gusta esto? ¡Qué bien queda! Pero no es real. La mayoría de texturas tienen una reflexión muy pequeñita. Nos gustaría que nuestra textura luciera así, pero no es real. Entonces, la textura de madera tiene que estar en torno a 0,8, lo dejaría yo. O incluso lo subiría un poco más para tener menos. ¿Vale? ¿Veis que se nota? Es sutil, pero se nota. No lo bajéis más porque va a parecer otra cosa que no es madera. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado el tutorial, que hayáis aprendido bastante y nos vemos en el siguiente, que explicaré cómo hacer esta otra textura.